Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Ayala, soy ingeniero catastral y geodesta. Bienvenidos a Efecto Dron, un canal donde podrás aprender procesamientos de dron, fotogrametría, software y aplicaciones muy diversas para todo el mundo de la geomática y el procesamiento geoespacial. Hoy veremos de forma muy condensada cómo hacer un conteo de plantas usando Scikit-Learn en Python. Los invito a ver esta interesante aplicación, darle like, suscribirse y activar la campanita. Bueno, scikit probablemente es la librería más útil para hacer Machine Learning en Python y es de código abierto, que es lo más interesante. Nos sirve para reutilizar varios códigos en múltiples contextos, como el que nos interesa en análisis geoespacial. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a ver rápidamente qué es scikit una definición un poco más general. Básicamente es una librería que está construida sobre SciPy, que es una librería de datos científicos y pertenece a ese gran ecosistema que es Machine Learning y como tal es una pequeña fracción de este gran mundo de Machine Learning que tenemos hoy en día. Sin embargo, dentro de ella misma se incluyen otro tipo de librerías o paquetes que veremos a continuación. La primera librería por la que está compuesta Scikit es NumPy. ¿Qué es NumPy? Es una librería para trabajar con datos matriciales de n dimensiones. También tenemos la librería Pandas, que nos sirve para estructurar datos y realizar análisis sobre ellos. Tenemos como tal la librería SciPy, que como tal es la que le da el alma a Scikit-Learn y es una librería que es fundamental para realizar informática científica porque contiene o puede optimizar datos de álgebra lineal, hacer temas de integración, interpolación, funciones especiales. En el tema eléctrico es muy útil para el tema de procesamiento de señales e imágenes y otras tareas netamente científicas. Otra librería muy importante es Matplotlib, que es la generación, o nos sirve para hacer generación de gráficos en dos dimensiones y a partir de estos datos que están contenidos en dónde, en matrices o lo que comúnmente conocemos en programación como arrays. Otra librería que tenemos es IPython y realmente no es como tal la librería, es la consola interactiva pero que está mejorada y que añade otro tipo de funcionalidades diferentes a otro tipo de consolas que son un poco más interactivas en Python. Lo cual, por ejemplo, cuando hacemos resaltado de líneas o el software nos hace resaltado de errores, también nos hace corrección de sintaxis y todo ese tema de autocompletado mediante el tabulador de variables, así lo llamamos. Y eso es entre muchas funcionalidades que tiene esta nueva consola mejorada de Python. Y por último tenemos SymPy, que es una biblioteca de Python para matemáticas simbólicas que hoy en día se está utilizando mucho. Entonces, en resumen, scikit es una librería que implementa algoritmos de Machine Learning, preprocesamiento y visualización usando una interfaz unificada mucho más cómoda. Como les decía, scikit es uno de los grandes fundamentos que tiene hoy en día Machine Learning y es como tal uno de los pilares en el tema de algoritmos y tema de análisis de datos. Ahora abriremos nuestra consola y veremos el análisis y conteo de plantas, que usaremos Anaconda y el editor de Jupyter Lab. Ahora, ya en Anaconda vamos a vamos a abrir Jupyter Lab y veremos acá la información que les dejaré en el link de la descripción. Que encontraremos en la descarga, encontraremos una ortofoto proveniente de un cultivo y unos puntos de entrenamiento. Los puntos de entrenamiento los pueden editar o pueden utilizar otro tipo de puntos. ¿Qué encontraremos entonces en la carpeta? Lo siguiente. La ortofoto tengo una llamada polígono 1 y les dejaré una polígono 2 y polígono 3 para que ustedes hagan sus propios análisis. Y dentro de la carpeta que dice puntos, tengo algo llamado, o es un check file llamado puntos de muestra 2, los cuales indican cuáles son los puntos de entrenamiento que vamos a usar para que el algoritmo detecte. En la carpeta llamada puntos encontraremos un archivo checkfile llamado puntos de muestra 2, los cuales contienen los puntos de entrenamiento que vamos a usar para que la aplicación y el código detecte cuáles son las plantas que vamos a usar como ejemplo para hacer nuestro conteo. Ahora, acá en nuestro visor vemos la imagen llamada polígono 1. Recomendaciones. La imagen y los puntos deben estar en el mismo sistema de coordenadas, ya veremos cuáles son, y que nuestros puntos
eh, la idea es que cuando los coloquemos en nuestra imagen, logren diferenciar o tener diversidad en cuanto a los cultivos que estamos o que vayamos a detectar. En este caso voy a utilizar una imagen que tiene 10 centímetros de píxel, ya lo veremos acá, y adicional fue tomada mediante un vehículo aéreo no tripulado. Esta imagen corresponde a unos árboles frutales y si se dan cuenta, yo los puntos que localicé los coloqué sobre árboles o sobre vegetación que es muy diversa. Tienen distintas formas, tienen distintos tamaños. Ahora vamos a mirar cuáles son nuestros puntos. Voy a colocarles un color amarillo y vamos a mirar la tabla de atributos. Tengo 14 puntos seleccionados de muestra, pueden ser más, pueden ser menos y depende de qué tan grande es el área que van a tomar para hacer el análisis y el conteo de plantas. Con esta información ya podemos ir ahora sí a nuestro Jupyter Lab y empezar a hacer el tema del código. Vamos ahora a abrir acá en Jupyter Lab un nuevo notebook y seguido de esto vamos ahora a definir cuáles son las librerías que vamos a utilizar. Entonces ya hemos visto que vamos a utilizar varias librerías que mencionamos y que pertenecen al mundo de scikit-learn. Sin embargo, vamos a utilizar otras también adicionales y las cuales las tenemos ya que en nuestro código. Entonces, ¿cuáles librerías vamos a utilizar? Vamos a utilizar Matplotlib, que ya les comentaba que es una biblioteca para la generación de gráficos de dos dimensiones a partir de datos que se encuentren ubicados o se encuentren en un origen de como una lista o una matriz. Vamos a utilizar GeoPandas, que como tal proviene o se desglosa de la librería Pandas, que es la que nos sirve para estructurar datos y análisis sobre ellos, pero mediante también el componente geográfico y lo cual nos permite nos permite realizar operaciones geométricas y de geoprocesamiento. Vamos a utilizar también la librería Rasterio, la cual nos permite tratar imágenes de tipo raster como tal y ya sea de provenientes de satélite o también en este caso de un vehículo aéreo no tripulado o dron. Vamos a utilizar también la librería Fiona, la cual tiene como propósito principal la lectura y la escritura de datos geométricos de tipo vectorial, ya que estamos leyendo archivos de tipo checkfile y también vamos a sobreescribir o a crear archivos nuevos de tipo checkfile. Y generalmente pues se utiliza en combinación con GeoPandas, con Matplotlib, con Rasterio, ¿no? Ya hemos hablado de pandas y también por último vamos a utilizar la librería de NumPy, que es la librería que nos sirve para trabajar con datos matriciales de n dimensiones. Entonces vamos a importar estas librerías. Listo, ya importadas las librerías, ahora sí vamos a revisar nuestros datos, los cuales ya los vimos en nuestro visualizador, pero también la idea es revisarlos directamente desde Jupyter Lab. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro check file. Entonces, vamos a ir a la misma carpeta, la tenemos en nuestro origen, la llamamos puntos de muestra número 2 y vamos a imprimir o vamos a visualizar cuál es el sistema de referencia que se encuentra o el sistema de coordenadas de esos puntos de muestra o de entrenamiento. Y también vamos a hacer lo mismo con la imagen del cultivo. Vamos a utilizar rasterio, vamos a darle a la imagen, le vamos a llamar ahora frutal raster y vamos a abrirla. Vamos a extraer de allí el sistema de referencia de la imagen o sistema de coordenadas, el número de bandas que contiene esta imagen y la interpretación de esas bandas que son, cuáles son las bandas a las que corresponden. Es importante resaltar allí que la imagen que tenemos en este momento, vamos a ir corriendo estas líneas, es una imagen de tres bandas, tiene el RGB y es una imagen que tiene 8 bits. Sin embargo, se pueden utilizar imágenes que contengan más de tres bandas y sería muy ideal en el dado caso que tengan una imagen que contenga la banda NIR, ya que conocemos que es una banda muy sensible a todo el tema de vegetación y nos serviría bastante para incluirla acá en el análisis de datos. Entonces, ¿qué encontramos de nuestro sistema de referencia de los puntos? Que se encuentra en el EPSG, que es el Código Mundial de Sistemas de Referencia 3116. Aquí en Colombia corresponde al sistema de coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá.
El sistema de coordenadas de la imagen también está en 3116. Es importante que los dos estén en el mismo sistema de coordenadas. El número de bandas de la imagen es 3 y la interpretación de las bandas tenemos el color rojo, el verde y el azul. Ahora, seguido de ello, vamos a mostrar los puntos que tenemos de nuestro check file sobre la imagen. Les vamos a dar un color naranja y les vamos a dar un tamaño de punto de 100. Aquí estamos utilizando las librerías que vimos inicialmente. Esta es la misma imagen que vemos o que vimos en el visor. La estamos visualizando en este momento. Y ahora algo muy importante. Ya les había comentado que la imagen que tenemos 58 bits. El algoritmo está creado por el momento para que solamente funcione con una unibanda. Quiere decir que no podemos hacer análisis multibanda, sino vamos a tener que seleccionar cuál es la banda que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis y de ahí vamos a empezar a generar el procedimiento. En este caso voy a seleccionar la imagen perdón, la banda el verde. Sin embargo, lo puedes hacer con el color azul o, como les decía anteriormente, si tienen el color o la banda NIR o el infrarrojo cercano como lo conocemos, o incluso el Red Edge, la pueden usar porque es una banda que es muy sensible al tema de la vegetación. Entonces vamos a seleccionar la banda del verde y ahora vamos a hacer algo muy importante, y es que debemos hacer un cruce entre los puntos y la imagen. Pero la imagen vamos a dejar de lado un momento el sistema de coordenadas y vamos a extraerle a los puntos cuál es su fila y columna que le pertenece a cada punto. Entonces, por ende, vamos a utilizar esta línea de código y vamos a revisar cuáles son los puntos y cuáles son sus coincidencias en cuanto a filas y columnas. Entonces, tenemos que los 14 puntos, contando acá el punto número 0, como lo coloca, corresponde cada uno a una columna y una fila en la matriz del raster. Ahora vamos a ver algo muy importante y es hacer el número de imágenes de la plantilla que vamos a usar. Tenemos 14 puntos de entrenamiento y ahora tenemos que hacerle a cada punto de entrenamiento, convertirlo en el ejemplo o en la semilla que vamos a utilizar para hacer nuestro conteo. Por ende, vamos a hacer lo que llamamos las plantillas y tenemos que definir cuál es el área de acción que tiene cada punto sobre esa fila y columna que ya definimos en la línea anterior. Por ende, tenemos que definir un radio de análisis que se encuentra en píxeles. ¿Cómo sacamos el radio de análisis? Porque depende del tipo de cultivo y también depende del tamaño de píxel de la imagen que estemos utilizando, de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a ir a este punto de entrenamiento que tengo acá y voy a medir cuál es el radio que en la imagen me está representando la copa o el dosel de este árbol frutal. Entonces voy a tomar acá la herramienta de medición, ya la tengo activada, y voy a medir cuánto me está midiendo del centro del punto a el borde del árbol. Me está midiendo alrededor de 1.8 metros. La idea es que tome la rama o el elemento más lejano de nuestro punto, que sería 1.8 metros, y 1.8 metros significa que tenemos 180 centímetros, pero como debemos dar nuestro radio en píxeles, dividimos 180 centímetros entre el tamaño de píxel de la imagen, que en este caso es 10 centímetros, y nos da 18. Entonces, debemos tener en cuenta aquí que dependiendo del tipo de cultivo, tenemos que definir cuál es el radio de acción que vamos a utilizar para hacer nuestras plantillas. Entonces vamos a sacar el número de muestras. En este caso tenemos 14 y vamos a ver que automáticamente el software haga o termine de hacer cuáles son las plantillas que está generando. Ahora vamos a mostrar los puntos de interés. Entonces, ¿qué son los puntos de interés? Mientras que el software lo va haciendo es cada punto de nuestra imagen de muestra que hicimos, simplemente vamos a hacer un recorte que tiene 18 píxeles en un radio de 18 píxeles y le colocamos acá una representación en la banda del color verde para que lo veamos de una mejor forma. Y aquí ya tenemos desde la muestra 0 hasta la muestra 13, o sea, tenemos 14 muestras, cuáles son las diferentes muestras que vamos a usar para ya empezar a hacer el cotejo con nuestra imagen y con las plantas que queremos contar. Ahora, ¿qué debemos hacer ya?
hacer la comparación de cada imagen que tenemos acá con la de la plantilla, ¿vale? Entonces es algo muy importante hacer lo siguiente, para darle más diversidad y que tengamos muchas más formas de hacer la comparación, porque básicamente lo que hace el algoritmo es una comparación matricial. Vamos a tomar estas 14 muestras y les vamos a dar un giro a cada una y vamos básicamente lo que estamos haciendo es multiplicar la cantidad de muestras para tener un poco más de muestras. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma vamos a hacer, a coger cada una de las muestras y la vamos a rotar 30 grados. Y de esta forma vamos a obtener muchas más imágenes. Entonces, si notan, acá tenemos la primera muestra, si se dan cuenta es la misma imagen, simplemente es que está rotada 30 grados. Ahora, seguido de esto, vamos ahora sí a hacer como tal la coincidencia de nuestras muestras que acabamos de generar con la ortofoto del cultivo. Entonces, simplemente acá este es el paso como más fuerte que tiene el algoritmo, que es conseguir cada plantilla con la ortofoto que tenemos. Entonces vamos a dejar que el algoritmo lo realice y esto depende de la máquina que tengamos y de la cantidad de procesamiento que tengamos en nuestro computador. Ya haciendo coincidir cada plantilla con la ortofoto que tenemos, ahora sí podemos mostrar los puntos que interpretó el algoritmo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando la librería de Matplotlib y los puntos que tiene en este momento guardados en caché. Entonces vamos a hacer una revisión rápida y esto es lo que encontramos en el algoritmo. Si se dan cuenta, no es que tengamos formas de este tipo, sino que tenemos una aglomeración de puntos. Interpretó varios puntos sobre cada dosel de cada planta. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que saber hacer un análisis o un filtrado de estos puntos para encontrar cuál es el mejor punto o el punto que está localizado en el centro de cada planta. Entonces vamos a hacer un análisis, lo llamamos un análisis de clúster, que es hacer un agrupamiento de puntos y vamos a hacerlo con un factor de 10.000. Listo. Entonces, algo muy importante, mirando acá en la línea anterior, cuando hacemos la coincidencia entre los puntos que tenemos de nuestra plantilla, los puntos de entrenamiento ya sacados y versus la ortofoto del cultivo, le estamos dando acá en nuestra línea de algoritmo un 99% de confiabilidad. Este número lo podemos hacer un poco más pequeño y simplemente vamos a tener muchos más resultados, pero con poca calidad. Entonces, cuando nos aproximamos al 99%, sí estamos logrando que el algoritmo los esté localizando sobre la planta y no sobre otro lugar que no tenga plantas. Ya generamos acá el análisis o el agrupamiento de puntos y quiere decir que cada nube de puntos que tenemos acá sobre el dosel lo convertimos en uno solo y de inmediatamente le generamos cuáles son las coordenadas reales en nuestro sistema de coordenadas de la ortofoto y dándole un único punto. Ya lo tenemos acá en esta matriz. Ya con esta matriz básicamente tenemos todo el trabajo hecho. Lo que tenemos que hacer ahora es mostrar estos puntos para revisar qué fue lo que hicimos. Vamos a colocarlos también de color naranja y esto como tal es nuestro resultado final. Esto es lo interesante de este algoritmo. Sí, claro, vamos a tener de pronto lugares en donde el algoritmo interpretó que había vegetación, por ejemplo acá como en los bordes, o en lugares en donde no nos localizó ningún tipo de vegetación o de planta, como lo vemos por acá. Esto cómo lo logramos hacer, mejorando el análisis que les comentaba en cuanto a la calidad del algoritmo. Ahora vamos a guardar estos puntos en un archivo. Nos interesa extraerlos desde el algoritmo y lo vamos a hacer de dos formas. Primero vamos a guardarlos en un archivo de CSV y seguido de eso vamos a guardarlos en un archivo checkfile. Entonces vamos a utilizar esta línea
donde vamos a colocar todos los puntos de nuestra matriz en un CSV y vamos a utilizar la librería de Fiona para generar una nueva geometría, la cual será de tipo punto y vamos a colocarlo en el modo W, que significa writer, que vamos a escribirlo, vamos a colocar la información, vamos a utilizar el sistema de coordenadas EPS, el EPSG 3116 para que nos coincida, va a ser de tipo checkfile. Y ahora vamos a hacer una iteración utilizando un... Ahora vamos a hacer una iteración de cada columna y la vamos a guardar dentro de la tabla de atributos de nuestro checkfile que vamos a crear. Entonces vamos a poner lo que es de geometría de tipo punto, la coordenada X y la coordenada Y, le vamos a dar un nombre y por último vamos a cerrar el objeto para que no nos quede abierto el checkfile. Con esto ya tendríamos como tal nuestros puntos que están localizados guardados en formato CSV y también en formato checkfile. ¿Dónde encontramos estos archivos? Muy fácil, los encontramos acá en nuestra carpeta llamada puntos. Aparte de los puntos de muestra, también estamos guardando acá los puntos de conteo. Y la carpeta CSV, encontramos una carpeta que contiene un archivo plano que también los podemos subir a nuestro visor de información geoespacial. Vamos a subir la carpeta que dice puntos, la que dice conteo, que es la nueva que generamos. Vamos a montarla acá sobre nuestro ortofoto. Le vamos a colocar un color diferente que tenemos en nuestros puntos de entrenamiento, un tamaño, y ya tenemos acá todos los puntos que encontramos en nuestro análisis con el algoritmo de scikit-learn y los encontramos ya listados con coordenadas reales que coinciden con las coordenadas que tenemos en nuestra imagen y con nuestros puntos de entrenamiento. Con ello ya podemos llevar los otros software, darle atributos y empezar a generar mucha más información. Donde no tenemos información o donde tenemos información errónea, lo podemos completar manualmente o simplemente podemos cambiar los parámetros que tiene nuestro algoritmo para que sea un poco más confiable. Con esto ya tendremos ahora un nuevo análisis de datos de vegetación sobre una ortofoto utilizando scikit-learn y Python. Espero les haya gustado, compártelo, denle like y espero que me sigan para próximos videos. Gracias.